Estudiantes, buen día. Continuamos con nuestra cuarta lección de Derecho Penal General. Este día vamos a tratar lo relacionado a las modalidades de la conducta punible. La conducta punible es la que entendemos que es desplegada por el sujeto activo, el agente o la persona que va a incurrir en la vulneración de ese bien jurídico tutelado. Entonces, esta conducta puede ser dolosa, culposa o preterintencional. Cuando hablamos de dolo, que es la primera modalidad de nuestra conducta punible, debemos decir que proviene de la palabra latín dolus, que significa voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud. En derecho penal, el dolo significa la intención, bien sea de acción o de omisión, de cometer una acción típica que se encuentra prohibida por la ley penal. Entonces, el dolo es entendido como la voluntad encaminada a efectuar el daño sobre el bien o sobre la persona, teniendo en cuenta que se tiene plena conciencia que su comportamiento que está desplegando es considerado como un delito. Acuérdense que dolo, cuando hablamos de dolo, siempre tiene que estar marcada la intención de cometer esa acción típica que se encuentra descrita en la normatividad penal. Si falta alguno de estos dos elementos, no estamos enfrente del dolo. ¿Cuáles elementos? El cognitivo y el volitivo. Cognitivo implica que el autor tenga ese conocimiento efectivo y actual de lo que está haciendo. Y volitivo significa que el autor tiene la intención de llevar a cabo la conducta. Ambos elementos, los que mencionamos, el cognitivo y el volitivo, están ligados entre sí y se produce entonces la intención, bien sea como causa originadora de los procesos que transforman el mundo exterior o la violación al deber establecido por las normas penales, produciendo siempre en ambos casos la lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido o tutelado por estas. Encontramos una clasificación del dolo. Encontramos el dolo directo, que es cuando la persona se representa un resultado y lo logró. A quiere disparar en contra de P porque quiere matarlo y causarle la muerte. Entonces ese es un dolo directo. Y existe un dolo eventual cuando la persona prevé con la realización de un comportamiento que puede causar daño a otros, pero lo acepta y ejecuta igualmente su acción. Ejemplo: A quiere matar a B, que conduce un vehículo de transporte público, coloca entonces a un explosivo en el vehículo donde está conduciendo B para matar al conductor y lo consigue, pero también resulta lesionado otros pasajeros que van dentro del servicio público como tal. Y estos resultan heridos o también pueden resultar muertos, ¿no? Encontramos la tentativa, que es este término cuando el agente inicia la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación, y esta consumación no se produce por circunstancias ajenas a la voluntad del sujeto activo o del agente como tal. Ejemplo: A quiere matar a B y aprovecha una fiesta para colocar en la bebida de B una sustancia considerada venenosa que previamente ha comprado y que se ha tomado el tiempo para planear cómo ejecutar esta acción. Y cuando B toma la copa para tomar la bebida, pasa un invitado, empuja a B, B bota la copa y no se produce el envenenamiento con el que ha estado fraguando A para llevar a cabo su cometido. Entonces, des en cuenta que A llevó a cabo todos esos actos idóneos para ejecutar la comisión del delito, pero por causas ajenas a la voluntad de A no se produjo. Entonces, en la tentativa se cumple la parte subjetiva del tipo, por la cual se puede afirmar que el autor ha obrado con dolo, es decir, que tiene conocimiento y voluntad de llevar a cabo la acción. Por consiguiente, si no hay dolo, no estamos enfrente del término de tentativa.
¿Listo? Entonces, importante para la tentativa, siempre tiene que existir dolo, la intención de causar el daño como tal. Vamos a hablar ahora de la culpa. Entonces, la culpa procede cuando la persona no actúa con la intención de causar el daño, ¿cierto? Y se produce por impericia, por imprudencia o negligencia. Dense en cuenta que en el caso del dolo, el sujeto activo tiene toda la intención de causar el daño o lesionar el bien jurídico. En la culpa no se actúa con esa intención de ocasionar el daño, se produce es por los tres elementos que nombramos, que es impericia, imprudencia y negligencia. Entonces, primero se debe tener un deber objetivo de cuidado con la exigencia al ciudadano promedio. Esto hace relación a la exigencia al ciudadano promedio de que debe tener cuidado cuando ejecuta una actividad o una conducta peligrosa que puede poner en peligro bienes jurídicos. Entonces, la culpa viene siendo una infracción al deber objetivo de cuidado que sin la intención del dolo termina generando un resultado típico. Es así como el artículo 23 del Código Penal establece, me voy a permitir leer, que la conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber de cuidado y el agente debió haberlo previsto, primero por ser previsible o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. Vamos a explicar qué hace relación a la impericia, imprudencia y negligencia. Empezamos por el primer término, impericia. Es cuando no se tiene la capacidad para realizar algo. La impericia es esa falta o insuficiencia de conocimiento sobre una actividad, arte o profesión. Es la incapacidad técnica para el ejercicio de una función determinada. Ejemplo. Se actúa con impericia cuando se conduce un vehículo sin tomar clases o tener licencia. Usted no tiene el conocimiento para ejecutar esa acción como tal. La imprudencia es cuando se realiza la conducta por descuido, es un actuar precipitado, ligero, sin el cálculo, sin tomar las precauciones necesarias. Entonces, como ejemplo, tenemos que se actúa con imprudencia quien conduce un vehículo con exceso de velocidad. Y por último, la negligencia es cuando se obra confiado en que la conducta no va a causar un daño, es la omisión de diligencia o el cuidado contrario al deber de atención que tiene que presentar las personas en relación con las normas sociales de convivencia. Entonces, tenemos como ejemplo clásico que actúa negligentemente quien pasa el semáforo en luz amarilla. Se sabe que en luz amarilla no se puede pasar el semáforo, pero aún así se lleva. Entonces, acá estaríamos hablando de la negligencia como tal. Vamos a hablar de las clases de culpa. Encontramos una culpa inconsciente o sin representación. En esta clase de culpa la persona no quiere o no se representa el resultado dañoso de su conducta porque lo pudo haber podido prever, porque era previsible. Entonces se le dice que debió haberlo previsto porque era previsible. Y la culpa consciente o con representación es cuando el sujeto activo se representa la posibilidad del resultado típico, es decir, de la comisión de la conducta punible, pero confía. Entonces su conducta está basada en la confianza para poder evitarlo. Es como se dice entonces que habiéndolo previsto confió en poder evitarlo. Esto es lo que tiene que ver con la culpa consciente o con representación. Y por último vamos a hablar de lo relacionado a la preterintención. Esta palabra preterintención significa más allá de la intención. Proviene del latín praeter, que significa más allá, e intentio onis, que significa intención o propósito. Entonces el agente, el sujeto activo, dirige su voluntad hacia un determinado resultado típico que va en contra de la ley, que va a vulnerar un bien jurídico, pero se produce uno más grave porque siendo previsible, esa conducta típica pues excedió la intención del agente como tal. Entonces, para que lo entendamos mejor, A quiere golpear a B y le da un empujón. Este producto del hecho se cae y en la caída se golpea en la cabeza y muere.
Entonces, en este caso, el resultado excedió la intención de la gente porque A solo quería golpear a B, pero la acción fue sobrepasada sin premeditación. Entonces, acá estamos enfrente de un homicidio preterintencional, porque si bien es cierto, A solamente quería golpear, quería lesionar, quería ocasionar un daño menor, pues resultó fue matando a B, y con su conducta pues excedió la intención de lo que realmente él se había visualizado. Con esto vamos por terminada nuestra cuarta lección de Derecho Penal General. Que tengan un feliz día.